Videoexamen 2 de la materia de farmacoterapia en odontología. Bien, en este videoexamen empezaremos hablando acerca de el tema de las presentaciones de los fármacos, los cuales pueden ser óvulos, sólidos, semisólidos, líquidos, cápsulas, grajeas, comprimidos, crema, ungüento, gel, supositorios, jarabes, emulsión y colirios. Y bueno, empezaremos hablando con las cápsulas, las cuales van a ser las de acá arriba, en esta imagen aparecen. Y pues estas van a el medicamento va a estar contenido en un sistema de gelatina con dos valvas, por así decirlo, en el cual la más larga va a ser la que va a contener el medicamento y la más corta va a ser la que nos va a ser la función de tapa. Luego tenemos a los comprimidos, los cuales van a ser estos de aquí. Y bueno, esta forma, estos medicamentos van a tener una forma sólida y estos se forman por la aplicación de presión en un molde, los cuales van a tener una muesca, la cual es esta línea de aquí. Y esto nos va a permitir fraccionarlo para cuando se requieran dosis específicas. Luego tenemos a las cremas, las cuales son estas de aquí. Y bueno, estas van a ser en presentación semisólida y estas van a ser para tratamiento tópico, es decir, se van a untar. El ungüento o pomada, el cual tenemos aquí, pues este va a ser de presentación semisólida y va a ser a base de grasa. Y bueno, este va a ser para tratamiento tópico y estos pueden contener vaselina, parafina, lanolina y cera de abeja. Luego tenemos las pastillas, las cuales son estas de aquí. Y pues estos van a ser comprimidos planos circulares. La diferencia entre los comprimidos y las pastillas es que las pastillas no van a contener, no van a presentar esta línea de aquí, esta muesca. Luego tenemos los supositorios, que serían estos de aquí. Y bueno, estos van a ser por vía anal y van a estar con ceras para que estos se puedan ablandar a una temperatura de 37 grados centígrados. Luego tenemos los óvulos y estos van a ser de consistencia sólida o semisólida y estos son de vía local. Luego tenemos las inyecciones y bueno, estas van a constar de una ampolleta líquida, va a ser de consistencia líquida y van a estar contenidos en un envase de cristal o plástico. Luego tenemos los jarabes. Y bueno, estos van a ser de presentación líquida, acuosa, por así decirlo. No son tan líquidos. Y a diferencia de se diferenciarán de las emulsiones, ya que los jarabes van a contener azúcar. En cambio, las emulsiones son la unión entre un hidrosoluble y un hidrofóbico por medio de una sustancia anfipática. Luego tenemos los colirios. Y bueno, estas van a ser de vía ocular y van a ser de efecto local. Y finalmente tendremos lo que serían las grajeas. Y bueno, estas van a ser tabletas recubiertas para proteger al principio activo del medicamento del medio ambiente. Y también va a funcionar esta recubierta para enmascarar el olor y el sabor y también para protegerlos de la luz. Bien, ahora hablaremos de las vías de administración que serán la paraenteral y la enteral. Y bueno, empezaremos con la vía enteral y pues esta se dará por medio de la ingesta del medicamento, la cual va a ser degluida. Y bueno, todo esto se dará en el estómago y empezaremos con que este va a poseer un pH ácido de 3.5, lo que favorecerá la ionización del fármaco y también permitirá su absorción. Ahora, del estómago procederá a pasar al intestino delgado, el cual va a cambiar su pH a uno de 5, de entre 5 y 7. Y esto va a favorecer la absorción pasiva de los lípidos. Y bueno, aquí me gustaría resaltar que pues hay algunos fármacos de bajo peso molecular que se absorberán por medio de la difusión acuosa. Del intestino delgado pasará al intestino grueso, el cual cambiará su pH a 1 de 8.
Y pues aquí, dentro de todo lo que sea la vía enteral, pues uno de los factores más importantes para permitir la difusión a través de las membranas va a ser la liposolubilidad del fármaco, eh, así como también la permeabilidad de la membrana para así permitir el paso de este. También me gustaría mencionar que van a existir otros fármacos los cuales se van a absorber por transporte activo y también que el factor más importante dentro de toda esta vía va a ser el pH, ya que este va a afectar el ritmo de la desintegración de las tabletas y de las cápsulas. Ahora pasando a la vía paraenteral, pues se nos hace mención de que la vía en la cual pues se considera que sería la más rápida va a ser la intravenosa, pues esta permitirá que el medicamento llegue primero al corazón, a los pulmones y a la circulación en sí. Esta vía de administración de medicamentos es muy recomendada en pacientes que no puedan deglutir o en casos de que algunos medicamentos pues se absorban de forma ineficiente en el intestino, o incluso si esta vía va a ser necesaria cuando nosotros requiramos que se active con mayor rapidez el medicamento. Eh, un dato importante a mencionar es que si estos se administran con rapidez, pues, pueden llegar a provocar un efecto nocivo. Ahora, hablando en el ámbito de la absorción, pues tenemos que la vía enteral, esta va a ser de forma digestiva, como anteriormente mencionamos, pues esta va a tener un primer paso metabólico, el cual va a ser que al momento de la ingesta el fármaco va a pasar por el hígado, y en caso de que pues aquí va a haber una absorción que permitirá un mayor efecto del medicamento y que pues vaya, actúe de forma eficiente. Ahora, la vía enteral va a empezar con la parte oral. Bueno, puede ser oral, puede ser sublingual o inclusive puede ser rectal. Es decir, los fármacos, en este caso, pueden ser los comprimidos, las cápsulas o las pastillas. Se pueden tanto degluir, que sería la forma oral. La forma sublingual sería colocar el fármaco por debajo de la lengua y la vía rectal sería la introducción del medicamento por medio del ano. Ahora, en la vía parenteral, pues esta va a evitar el primer paso y fue el primer paso metabólico y pues gracias a esto pues eh, eh, la administración de este podría llegar a ser dolorosa. Esta va a ser de un mayor costo, esta va a requerir de asepsia y pues esta no puede ser autoadministrable, esta no la tiene que administrar otra persona. Ahora, dentro de las vías parenterales tenemos la arterial y la venosa, que estas, como anteriormente dije, se considera que es la más rápida, pero esta puede llegar a irritar o dañar los tejidos donde nos la administren, pero pues esta es una dosis rápida. También tenemos la vía muscular, que pues en este caso nosotros las conocemos como vacunas o inyecciones. Y pues, por ejemplo, tenemos que en el músculo deltoides lo máximo que se nos puede administrar son 2 mililitros. En el glúteo y en los muslos lo máximo que nos pueden llegar a administrar serán 5 mililitros. Y en niños lo máximo que se puede administrar es 1 mililitro. Claro, todo esto va a depender también de la cantidad de músculo y como nota podemos decir que no se deben de colocar ni en lunares ni en las cicatrices. Luego también tenemos la vía subcutánea y pues dentro de estas otras también podría venir la inhalatoria, en la cual es la más rápida para que llegue al cerebro. Tenemos la vía nasal, la vía epidural, la vía conjuntival, la uretral y la vaginal. Ahora hablaremos sobre el efecto antihorario. Y es que en eh, pues se va a dar la concentración, va a producir
distintos efectos o diferentes efectos a distintos tiempos. Es decir, que si yo ingiero X medicamento, a los 10 minutos me va a dar un efecto del 10%, digamos, ¿no? Pero a los 20 minutos esa misma concentración me va a dar un efecto mayor y así, pero inclusive pasados otros 40 minutos puede que empiece a disminuir. O sea, a lo que refiere el efecto anterior es que dicha concentración del medicamento que nosotros ingiramos producirá efectos distintos o un efecto distinto en distintos tiempos. Ahora, el efecto con retraso con relación a la concentración del fármaco nos habla sobre la existencia de un retraso entre el efecto analgésico y la concentración plasmática del medicamento debido a que ¿cómo se llama? A que el efecto se va a dar en un comportamiento periférico. En esta gráfica tomamos como ejemplo el naproxeno y nos habla de que la concentración va a llegar primero, va a haber una mayor concentración, pero el efecto se va a dar después. Entonces se desfasan por unos instantes, pero el efecto va a ser, el efecto va a llegar a su totalidad y la concentración igual, solo que primero va a llegar la concentración en el torrente a que el efecto llegara primero. Ahora, la dosis efectiva 50 nos habla sobre la dosis de un medicamento del cual solo la mitad de los individuos que ingieran dicho medicamento logrará tener un efecto, logrará tener el efecto deseado de dicho fármaco. Ahora, la dosis umbral refiere a la dosis mínima que producirá el efecto que nosotros deseamos. Y la dosis de mantenimiento va a ser aquella que permitirá mantener los niveles terapéuticos de algún fármaco, compensando la cantidad de dicho fármaco eliminado en un intervalo posológico. Ahora, con relación a lo que sería la dosis máxima, nos referiremos a esta como la dosis más alta de un fármaco que no nos generará ningún efecto secundario que no se haya previsto con anterioridad. Luego tendremos a la dosis letal 50 y esta va a ser aquella que mata o elimina a la mitad de los organismos. Por eso 50 se refiere al 50% de los organismos. Y por consiguiente la dosis tóxica media nos referimos a ella a que es aquella dosis que cuando el 50% de los sujetos presentan efectos de toxicidad. Bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que lleva o conlleva la farmacovigilancia. Y bueno, esta se va a encargar del monitoreo de la seguridad de los medicamentos desde su desarrollo y durante todo su ciclo de vida. Esta realiza actividades de detección, valoración, comprensión y prevención de los eventos adversos que pudieran presentarse con el uso de los medicamentos. Bueno, ahora entraremos al tema sobre lo que es la COFEPRIS. Y bueno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, creada en el 2001 para encargarse del control y regulación sanitaria del país y que anteriormente ejercía la desaparecida Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud. La COFEPRIS tiene a su cargo la regulación y fomento sanitario de la producción, comercialización, importación, exportación, publicidad o exposición involuntaria de medicamentos y tecnologías para la salud. Entre estos encontramos aparatos y dispositivos médicos, sangre, hemoderivados,
trasplantes de órganos y servicios de salud, entre otros. Ahora, continuando con el tema de la COFEPRIS, esta emitió una alerta sanitaria eh, por la falsificación del medicamento Roactemram, el cual es una solución inyectable, y este medicamento era utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Ahora hablaremos sobre un evento adverso. Y bueno, un evento adverso refiere a cualquier aparición inesperada y perjudicial en un paciente o un sujeto de ensayo clínico a quien se administró un producto farmacéutico que no tiene necesariamente una relación causal con el tratamiento. Y tenemos también lo que sería una reacción adversa, la cual es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco o dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Bueno, ahora teniendo ya conocimiento de lo que es una reacción adversa, nosotros tendremos distintos tipos de reacción adversa. En este caso van a ser los de tipo A, B, C, D, E y F. Y bueno, ¿cuál es cada tipo? Las de tipo A van a ser de la exageración del efecto en dosis dependiente. Las de tipo B van a ser de exageración de dosis de no dosis dependiente, es decir, en este van a ser las alergias. En los de tipo C vamos a tener aquellas que son de exageración en dosis prolongada, es decir, de farmacodependencia. Las de tipo D estas llegan a aparecer tiempo después de haberse suspendido el fármaco. Las de tipo E, estas van a aparecer después de la suspensión, de una suspensión brusca de un fármaco. Y las de tipo F son aquellas que van a aparecer por impureza, es decir, pueden ser excipientes, contaminantes, entre otros. También dentro del ámbito odontológico, pues va a haber una frecuencia en la que se van a dar ciertas reacciones adversas, y en este caso vamos a hacer la comparación de entre unos medicamentos a otros. Y bueno, primero que nada, esta frecuencia se va a dar en un 15.1% de los casos, y de los cuales solo el 6.3% van a ser considerados como reacciones adversas graves. Ahora, dentro de los medicamentos que van a aparecer bueno, que van a tener una mayor frecuencia de reacción adversa, van a ser la ampicilina, que esta se va a dar en un 2.2%. Tendremos también la penicilina, la cual se va a dar en un 1.5%, no, 1.8%, corrijo. También tendremos la amoxicilina, esta se va a dar en un 5%. Luego también tendremos las cefalosporinas, estas se van a dar en un 2.1%. La eritromicina, esta va a tener una frecuencia del 2%. Y los clotrimazoles, estos van a tener una frecuencia de reacción adversa del 3.3%. Y pues de todos estos casos, solo un 1.8% declara tener alguna alergia a cualquiera de estos fármacos. Ahora, continuando con algunos conceptos de farmacología, pues encontramos el concepto de sinergia, el cual nos se va a referir hacia la interacción de dos o más medicamentos que, cuando sus efectos combinados son mayores que la suma de los efectos que se observan
cuando estos se administran cada uno por separado. Es decir, que cuando nosotros eh, administremos dos medicamentos a la vez, nos van a dar un efecto mayor a que si simplemente nada más pues ingiriéramos de uno en uno y sus efectos fueran juntos, no dieran la misma potencia que los demás, por así decirlo. Ahora también tenemos la potenciación, y esta va a ser la característica del medicamento cuando a una menor dosis este va a producir una mayor acción farmacológica. Es decir, que que cuando nosotros administramos un medicamento, si administramos una dosis pequeña, esta nos va a dar un efecto como si hubiéramos dado una dosis grande. Luego, también tenemos lo que sería el antagonismo. Y bueno, esto es cuando se produce la anulación de una respuesta por la ocupación de los receptores, estos anulando su acción farmacológica. Y esta puede ser competitivo y no competitivo, y este a su vez puede llegar a ser reversible o irreversible. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la frecuencia de las interacciones farmacológicas. Y bueno, las interacciones farmacológicas van a ocurrir cuando un individuo consuma varios medicamentos a la vez. Eh, Puede llegar a haber pacientes que toman hasta 10 medicamentos al mismo tiempo, y esto va a provocar que haya una amplia posibilidad de que la interacción de estos medicamentos sea del 100%. Igual, eh, se le considera como polifarmacia a aquellos que consumen de 3 o más medicamentos a la vez. Bien, ahora les voy a hablar un poco acerca de los cambios metabólicos de los fármacos en personas de tercera edad y de los bebés. Y bueno, me gustaría empezar con que en los adultos mayores, es decir, en los de la tercera edad, pues van a llegar a haber cambios o alteraciones en el pH gástrico. Podrían llegar a haber también el aplanamiento del epitelio intestinal. Se va a llegar a reducir el flujo esplénico. Va a aumentar la grasa. Igual esto puede provocar que se reduzca la síntesis de albumina, e incluso puede reducirse el aclaramiento renal. Claro, todo esto basado en evidencias que muestran que igual los diabéticos tratados con sulfametoxazol tienen 6 veces una mayor probabilidad de padecer hipoglucemia. Y bueno, también me gustaría hacer mención de que es preciso evitar el uso de los AINES con actividad ácida peptídica para estos pacientes. También me gustaría que se considerara que el jugo de toronja puede llegar a inhibir el citocromo P450, pues va a ser como con los AINES, va a tener una actividad ácida. Ahora, pasando un poco a lo que sería la actividad metabólica de los fármacos en los bebés, pues tenemos que va a haber fármacos que durante la vida intrauterina, pues el bebé va a estar expuesto a estos, e inclusive se puede llegar a exponer a sustancias tóxicas cuyos efectos pueden llegar a ser inmediatos, o que incluso podrían causar una muerte fetal en el peor de los casos, claro.
pero si no fuera este, pues estos podrían producir un daño que se manifestaría ya sea en el nacimiento o inclusive semanas, meses o años después. Continuando con el tema acerca de tanto los cambios metabólicos en los bebés como los riesgos que pueda haber, les voy a hablar un poco acerca de lo que sería la clasificación de riesgo en uso de fármacos durante el embarazo. Y estos, a comparación del otro, estos se clasifican en A, B, C, D y X. Y bueno, los de tipo A van a ser aquellos que no van a tener riesgo, o sea, no va a haber ningún riesgo en el uso de los fármacos. Los de tipo B, pues estos demostraron en estudios de animales que pues no hay un riesgo demostrado como tal y pues no hay datos que lo demuestren en mujeres. Los de tipo C, bueno, estos tienen una toxicidad demostrada en animales, pero no hay datos en mujeres. Es decir, que estos se pueden usar si el beneficio es mayor a el riesgo. Ahora, los de tipo D, estos pues sí cuentan con datos en mujeres que demostraron riesgos tóxicos. Y estos indican que sí se pueden usar los fármacos, pero este, aquí se van a tener que asumir los riesgos del uso de dichos fármacos. Y vaya, para los de tipo X, pues estos sí son los que te indican que el riesgo del uso de estos va a superar el beneficio que te va a hacer. Es decir, aunque al usarlos te te genera un beneficio, va a haber un alto riesgo de una reacción adversa que podría ser muy grave para la persona que ingiera dichos fármacos. Ahora les hablaré un poco acerca del LATME. Y bueno, el LATME, por sus siglas, indica, o significa eh, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y bueno, ¿qué es el ADME? Pues el ADME es un modelo el cual explica el proceso que tiene un fármaco desde el momento en que es ingerido hasta el momento de su excreción. Y bueno, ahora continuando con el proceso de la absorción, vamos a hablar un poco acerca de la absorción y la eliminación de orden cero y de primer orden. Empecemos con las de orden cero. Y bueno, es que primero tendremos que saber que el proceso de eliminación, pues nos encontraremos con estas dos clasificaciones que son orden cero y primer orden. La absorción de orden cero eh, va a ser aquella que habla acerca del número de moléculas que se absorben en una unidad de tiempo y es constante. En cambio, la absorción de primer orden hará referencia a la disminución de la absorción con el aumento de la concentración de dicho fármaco. Ahora, en el ámbito de la eliminación, tendremos que la eliminación de orden cero presentará un efecto parecido a la absorción de este tipo, ya que se elimina una cantidad constante por una unidad de tiempo. En cambio, la eliminación de primer orden se efectúa con la eliminación de una porción constante por unidad de tiempo. Avanzando a lo que sería el metabolismo de primer paso, esto ya lo mencionamos anteriormente. Este será el que se da una vez que llega al estómago y el fármaco llega al estómago y en este ocurre la absorción gástrica.
Posterior a esto, las moléculas del fármaco eh, viajarán a través de las arterias hasta llegar al hígado, en el cual eh, ocurrirán múltiples reacciones gracias a la acción de varias enzimas que se encargarán de modificar la estructura del fármaco. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los conceptos de la oxidación, la reducción e hidrólisis. Y bueno, tendremos primero que la oxidación, pues esta va a ser una reacción que se realizará por un conjunto de enzimas conocidas como P450, y estas se caracterizan porque estas reacciones, no las enzimas, estas reacciones se caracterizan porque a estas se les agrega un oxígeno a la molécula, provocando que ésta se vuelva polar y por ende se vuelva hidrofílica, eh, hidrofóbica, perdón. Luego tendremos las reacciones de reducción. Y bueno, en estas reacciones se introduce un grupo amino, lo que aumentará la polaridad de, pues, de dichas moléculas. Y luego tendremos las reacciones de hidrólisis, las cuales pues en estas se romperán los enlaces de las moléculas, eh, esto al momento de agregar una molécula de agua. Ahora, con relación a lo mencionado en la oxidación sobre las enzimas P53, les voy a hablar un poco acerca del citocromo P450, ¿vale? Entonces, pues las enzimas, este citocromo van a ser enzimas encargadas del metabolismo de la mayoría de los fármacos antineoplásicos. Y dichas enzimas eh, catalizarán reacciones de la fase 1 de biotransformación, exponiendo un grupo funcional hidrofílico en el fármaco, como ven en este esquema. De aquí pasaremos a lo que sería la fase 2, que sería la conjugación de los fármacos. Y es que, bueno, con relación a la fase de conjugación durante las reacciones metabólicas de dichos fármacos, va a ser necesario conocer que esto ocurre eh, cuando se da la unión de un grupo químico grande para que el producto se inactive. Luego tendremos pues hablando dentro de los productos que se obtienen en estas reacciones, pues voy a hablarles un poco acerca de lo que es el glutatión. Y es que el glutatión es un poderoso antioxidante que se va a encontrar en el interior de las células. Su función es esencial para la protección celular del estrés y del daño oxidativo. También este es importante para mantener fuerte al sistema inmunológico y la salud mitocondrial, especialmente una vez transcurrida la mediana edad. Bueno, cambiando ahora un poco de tema, pues quisiera hablar un poco acerca de la toxicidad por el paracetamol. Y bueno, eh, esta se va a dar cuando la ruta metabólica de dicho medicamento se satura por dosis altas, y por lo mismo no va a ser posible su eliminación del medicamento a través del riñón, como debería ocurrir normalmente. Es entonces que cuando este toma una ruta metabólica alterna, donde el N-acetil para benzoquinina se activa, y pues este va a proceder a atacar al DNA del hígado y del riñón. Bueno, ahora pasaremos al tema que va a englobar los conceptos del efecto, tiempo y dosis
en los volúmenes de distribución. Y bueno, para comprender el concepto englobado por estos términos, va a ser necesario saber que cada medicamento puede tener varios efectos, los cuales serán dependiendo de la dosis y estos tendrán lugar en tiempos distintos según sea la dosis o concentración, que estarán relacionados con la vía de administración, así como con la interacción que puede mostrar el medicamento. Ejemplo de esto podría ser el de la aspirina, que con una dosis menor producirá un efecto antiplaquetario. Ahora, si aumentamos la dosis, provocará que su efecto pase a ser antipirético. Y si nosotros hacemos un incremento aún mayor de la dosis, este producirá un efecto analgésico perdón, y antiinflamatorio. Pasando a lo que serían los modelos monocompartimental, bicompartimental y tricompartimental, pues primero me gustaría decirles que pues el modelo compartimental en sí corresponde a aquel estudio que tiene que ver con la distribución y concentración de un fármaco con respecto al conjunto de las estructuras a las que éste va a poder acceder. Y bueno, me gustaría decir que existen tres modelos. El primero va a ser el monocompartimental y este tiene que ver con la distribución rápida y uniforme de lo que sería el fármaco en todo el organismo. Luego tendremos el bicompartimental y bueno, este se va a referir a la distribución periférica de una forma un poco más lenta. Y finalmente tendremos la tricompartimental. Y bueno, esta hará referencia a la acumulación y distribución del fármaco en zonas y tejidos muy específicos. Así, de esta forma, podemos considerar 5 compartimentos principales por los cuales se distribuye el medicamento, y estos corresponden a el plasma sanguíneo, que va a equivaler a un 5% de masa corporal, el líquido intersticial y las linfas en un 16%, el tejido adiposo, que va a ser polar y por ende este será hidrofóbico en un 20%, el fluido intracelular encontrado en el citosol celular, este en un 35%, corrijo, y el tejido transcelular, el cual es el fluido especial como el líquido sinovial y ocular, este en un 2%. Ahora, pasando al tema de la ionización de los fármacos por medio del pH y la pKa, tendremos que entender que para poder comprender el proceso de ionización de los fármacos, va a ser necesario entender al pH como la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. Dicho esto, hay que considerar que durante el proceso de absorción vía renal, el tracto digestivo presentará distintos grados de ionización o el pH. Eh, Estos grados de ionización ya los habíamos mencionado cuando hablamos sobre las vías de administración enteral y paraenteral. También, por una parte, el estómago se va a encontrar en un pH de entre 1 y 3 normalmente, y por esto mismo las bases se encuentran altamente protonadas y los ácidos débiles se verán más dispuestos a ser absorbidos, mientras que en el intestino va a haber una mayor disposición a que las bases débiles sean absorbidas debido a que se reduce su grado de acidez. Con base en esto, es posible deducir una ecuación para determinar los valores del pH, donde la pKa
será una constante y una magnitud que cuantificará la tendencia que tienen las moléculas a disociarse en una solución acuosa. Es por esto que se dice que el pH va a ser igual a la suma del pKa más el logaritmo de la relación de las moléculas disociadas entre las moléculas asociadas. Y con base en lo anterior mencionado, podremos notar algunos ejemplos en la absorción y los procesos metabólicos de los procesos metabólicos que llegan a sufrir en un principio la aspirina y el paracetamol. En la aspirina se observará que su logaritmo negativo de la constante de acidez será de 3.3 y que por lo tanto actuará como una molécula hidrofóbica. Pensando que el estómago se encuentre a un pH de 2 y una vez que haya logrado pasar a la sangre donde el pH cambiará a 7, pues este se volvería hidrofílico y así se distribuiría de una forma más rápida. En cambio, el paracetamol posee una pKa de 9.4, ya que contiene una amina más, y actuando en el estómago a un pH de 2 y en el intestino a un pH de 7, podremos deducir que este se absorberá de una forma de una mejor forma en el intestino, ya que este se convertirá en una molécula hidrofóbica. Ahora, cambiando un poco del tema, hablaremos acerca de la albumina, de la cual podemos decir que la albumina es una proteína que se encuentra en la sangre, la cual llegan a ocupar los fármacos para unirse, y esta se encarga se sintetiza en el hígado. También cabe mencionar que esta ayuda a mantener la presión oncótica, y dentro de sus funciones se encuentran el transportar las hormonas tiroideas y liposolubles, así como el calcio. Esta también ayuda a controlar el pH y aumenta la vida media del fármaco. Y bueno, para continuar con los temas relacionados con la farmacocinética, voy a hablarles un poco acerca del aclaramiento de los fármacos y del proceso que lleva desde la filtración, la reabsorción, la secreción hasta la excreción. Entonces, para continuar con estos temas es necesario que nosotros comprendamos que el aclaramiento de un fármaco pues se va a definir como la capacidad que va a tener un órgano para la eliminación de dicho fármaco. Y bueno, la principal forma en la que se va a eliminar este fármaco va a ser por vía hepática, pero también puede ser a través de la vía pulmonar o inclusive en la piel. Y bueno, esto se va a expresar en volumen por unidad de tiempo, y van a existir algunos factores que determinarán esto, como el flujo sanguíneo, la fijación a proteínas plasmáticas, la actividad enzimática y pues también las propiedades físico-químicas. En este proceso, como ya dije, pues se darán 4 fases que van a tener que ver con la eliminación completa del fármaco en el organismo, siendo estas la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Y bueno, la filtración, en esta se va a observar que las moléculas pequeñas con una carga negativa cruzarán el glomérulo para ser desechadas por la misma presión sanguínea. Luego, en la reabsorción tendrá que ver con el reaprovechamiento de algunas moléculas como la glucosa y el agua, y después de encontrarse y aglomerarse en el túbulo proximal contorneado en la nefrona. La secreción ocurrirá cuando algunas moléculas tóxicas
que no se filtraron en el glomérulo pasan al túbulo contorneado proximal, como es el caso de la urea. Y bueno, la excreción nosotros la vamos a traducir como el producto final después de haber pasado por todas las fases anteriores y pues se expulsará fuera del organismo a través de la orina. Claro que también con lo anterior mencionado podremos inferir que en condiciones normales la orina no deberá contener moléculas de glucosa o de albumina. Bueno, relacionado a lo que dijimos hace unos momentos, pues la creatinina se caracterizará por ser un producto de desecho generado por los músculos como parte de nuestra actividad metabólica. Y bueno, esta normalmente es filtrada en la sangre, en los riñones y es desechada en forma de orina. Claro que por su parte la producción de creatinina va a variar bastante según pues la edad, el peso, el género e inclusive los hábitos de la persona. También me gustaría destacar que cuando haya una presencia de una nefropatía, pues se deberán realizar estudios que determinen los niveles de creatinina y de albumina en la sangre y en la orina. Em, en esta patología, pues los riñones van a dejar de funcionar de forma debida y por lo tanto no van a filtrar las moléculas implicadas. Claro, es importante entender que esta patología va a prevalecer en las personas que sean diabéticas o hipertensas. También me gusta mencionar que existen 5 estados o fases que determinarán pues el grado de filtración glomerular, donde del estado 1 al 3 se considerarán los estados iniciales, mientras que del 3 al 5 serán pues estados ya avanzados. Claro que a partir del estadio 3 pues algunos fármacos van a poder interactuar con dicha filtración glomerular y producir pues algunos signos y síntomas como la uremia, el edema, va a haber algunos cambios de pH o inclusive podría haber respiración acelerada. También, pues de esta forma la albuminuria será un signo de enfermedad renal y pues esto significará que pues nuestro paciente va a tener un exceso de albumina en la orina. Esta proteína pues se va a encontrar también en la sangre y pues en la presencia de glucosa en la orina nosotros la denominaremos como glicosuria o glucosuria. Eh, Ahora, bueno, pasando a temas que podrían inclusive tener un contexto histórico antiguo, pues eh, me gustaría empezar mencionando que pues desde la antigüedad pues siempre existió el interés por querer estudiar el cuerpo del ser humano y todo aquello que tuviera que ver con sus funciones en condiciones normales o patológicas. Y siguiéndonos de esta información, eh, en el 1947, se publicó el Código de Nuremberg, el cual después de haber ocurrido un juicio que se llevó a cabo durante esas fechas en la misma ciudad de ese nombre de la Alemania nazi de ese tiempo, pues en dicho tribunal se condenaron a múltiples médicos por, vaya, por ciertas acciones negativas que cometieron en contra de los derechos humanos,
por el hecho de que estos médicos experimentaron en personas. Y bueno, de esta manera, este código, el código de Nuremberg se creó para ser el primer documento que planteara explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, describiendo pues 10 apartados fundamentales, los cuales hablaban sobre el consentimiento, el progreso de la ciencia y el bien por la sociedad, entre otras muchas cosas. Y bueno, siguiéndonos de este tema, me gustaría hablar un poco acerca sobre la Declaración de Helsinki, la cual trata de una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, eh, incluyendo la investigación del material humano y de información identificable, y pues que fue creada en la Asamblea Médica Mundial en Finlandia en el año de 1964. Asimismo, en la Declaración de Ginebra, conforme al mandato de la Asociación Médica Mundial, y que está destinada pues principalmente a los médicos, pues tiene como principio pues la salud del paciente ante todo. Y bueno, pues para que se para que se llevaran a cabo las investigaciones y estudios correspondientes en los fármacos, pues era necesario demostrar la actividad metabólica, molecular y estimar la comparación de los riesgos contra los beneficios. Esto pues es a lo que nosotros conoceríamos como las investigaciones farmacológicas. De las investigaciones farmacológicas, pues vamos a encontrar que están las fases preclínicas y la fase clínica. Y bueno, durante la fase preclínica o básica se descubre el químico, se identifica el receptor, se estudia la base molecular con potencial y pues se llegan a realizar ensayos en organismos vivos, tejidos y células. También durante esta fase preclínica se hacen formulaciones para pruebas clínicas y por último se realizan los estudios toxicológicos correspondientes. Ahora, pasando de la fase preclínica a la fase clínica, pues durante toda la fase clínica es donde se requerirá de autorización legal y ética, y esta se va a subdividir en otras 4 fases. En la fase 1 de la fase clínica, pues se tendrá como principal objetivo el estimar la seguridad del compuesto, y pues esta se llevará a cabo en los primeros 6 meses de un año. En la fase 2, el objetivo será buscar que las dosis adecuadas para la eficacia del medicamento. En estos casos, por lo general, se usan de entre 100 a 300 sujetos de prueba con la enfermedad. En la fase 3, se procede a evaluar la eficacia y seguridad, y pues se llega a comparar con otros medicamentos ya disponibles. Generalmente en esta fase ya se da en periodos largos y se usan sujetos heterogéneos en cantidades mayores que la anterior. Y en la fase 4, que sería la última, ya se llega a la comercialización y se da un seguimiento adecuado a todo esto. Y bueno, regresando otra vez a, a estos temas que tienen contexto histórico, pues me gustaría hablar sobre la historia del caso Tuskegee o Tuskegee. Y bueno, este se dio en 1972 con la publicación de un artículo en el New York Times, el cual desató una gran polémica en la sociedad,
acerca de la ética de la experimentación en sujetos humanos. Pues debido a que este artículo hablaba sobre un experimento que se había realizado en personas de raza negra en 1932 para el estudio de la enfermedad de la sífilis. Estos sucesos pues condujeron a que se elaborara el reporte Belmont y condujo también al establecimiento del Consejo Nacional para la Investigación Humana y los consejos institucionales de revisión de protocolos de investigación. Ahora, las imágenes que ven aquí, pues podemos identificar que únicamente la experimentación, tal cual lo menciona en el caso Tuskegee, fueron puras personas de raza negra. Lamentablemente en estas épocas, pues también hay que tomar en cuenta que estaba muy fuerte estos temas del racismo y de que se les discriminaba a estas personas por el color de su piel. Continuando con, vaya, con estos temas históricos, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería el incidente Cutter. Y bueno, este se produjo en 1955 y pues esto tiene que ver con la aplicación de la vacuna para eh, eh, la, la vacuna Salk versus la poliomielitis. Vaya, esta vacuna era para contrarrestar esta enfermedad. Y bueno, en este incidente se dio en el laboratorio Cutter, ubicado en California. Y bueno, se fabricaron lotes de vacunas defectuosos al activar el virus y pues esto provocó la inoculación de este en diversos niños que posteriormente presentaron los respectivos daños. Eh, la verdad suena bastante triste estos casos porque luego uno no sabe si realmente los fabricaron a propósito o si fue por accidente o por X y razón salieron defectuosos, ¿no? Bueno, eh, continuando con pues enfermedades y estos temas, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la talidomida. Y bueno, esta se caracterizó por ser comercializado en 50 países entre los años de 1958 y 1963, desarrollado por una empresa alemana llamada Grunenthal GmbH. Y bueno, esta se comercializó con el objetivo de evitar las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo. O sea, estamos hablando de que este medicamento era para dársela a las mujeres embarazadas y evitar que tuvieran náuseas durante dicho periodo de tiempo. Ahora, sin embargo, pues se observó que lamentablemente este medicamento llegó a producir pues múltiples efectos colaterales en los recién nacidos, ya que una sola dosis podía provocar el nacimiento de los bebés con deformaciones. Ahora, no hay datos reales, pero se cree que provocó el nacimiento de más de 15.000 niños con graves deformaciones. Y bueno, ¿cuáles eran estas deformaciones? Pues estos bebés solían tener las manos unidas a los hombros o los pies a las caderas. Y en los casos más graves llegaban a nacer sin ninguna extremidad. Eh, Estas deformaciones también llegaron a afectar a los ojos, al oído, al corazón, a los genitales, a los riñones y al tracto digestivo. Y pues actualmente este medicamento ha vuelto a resurgir por sus utilizaciones inmunológicas y antiinflamatorias. Y pues habiendo terminado con temas que trajeran contexto histórico o que trajeran conocimiento acerca sobre ciertos medicamentos que pudieron haber generado
pues algunas deformidades en pacientes, me gustaría pasar a otro tema, o sea, dar un brinco a un tema que pues nos debe de interesar a todos. Y estoy hablando de lo que serían los derechos de los pacientes. Y bueno, nosotros eh, necesitamos entender que es necesario saber que existen los derechos del paciente, los cuales van a ser regulados por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que por sus siglas se llama CONAMED, ¿vale? Y bueno, esto se hace con el objetivo de que los usuarios de los servicios de salud eh, puedan presentar quejas por probables actos u omisiones que sean derivados de la prestación de los servicios médicos. En este sentido, el recibir atención médica adecuada, el recibir un trato respetuoso, el recibir información suficiente y oportuna, el decidir libremente, obedecer al consentimiento del paciente, tener confidencialidad, el contar con facilidades, el, el contar con un expediente clínico y el ser atendido ante cualquier queja, pues serán considerados como los rubros más importantes para considerar dentro de la atención médica. Y bueno, ahora hablando sobre el tema de las vacunas de COVID, eh, vaya, este tema no lo voy a dar como si lo hubiéramos investigado o lo hubiéramos estudiado, no, esto lo voy a dar más que nada a lo que eh, pues yo como persona he observado a través de desde que empezó este problema de la pandemia y desde que se dijo que ya existía una vacuna. Entonces, bueno, empezando con la evolución de los tratamientos, mmm, quiero destacar que en un principio eh, no había una forma de tratarlos, ¿vale? O sea, estamos hablando de que esta enfermedad llegó y pues lamentablemente llegó sin previo aviso, o sea, llegó de un día para otro, se esparció de una forma muy rápida y pues lamentablemente esta enfermedad fue mortal. Nos arrebató a gente importante, a familiares, amigos y pues en ese momento el único tratamiento era que, que te hospitalizaran. O sea, estar con tratamientos de oxígeno, estar en constante supervisión médica y que si no te podían atender en tu casa, a fuerzas tendrías que ir a un hospital a... ¿Cómo se le llama? Vaya, se dice hospitalizarse, bueno, internarse más que nada, ¿no? Y lamentablemente mucha gente que llevó a sus familiares a los hospitales para internarlos y que ahí los trataran, sus familiares de ahí ya no salieron, fallecieron. ¿Y por qué? Porque el COVID atacaba directamente a ciertas funciones de nuestro organismo que eran principalmente en el ámbito respiratorio. Atacaba directo a los pulmones e impedía que tú pudieras respirar y pues era un ataque muy potente. Ahora, estamos hablando de que pasado un año aprox de la pandemia, eh, llegó las vacunas o llegó la información de que ya se estaba preparando una vacuna para contrarrestar el virus. Y pues sí, efectivamente, llegó la vacuna, pero no llegó una, llegaron varias, de múltiples farmacéuticas. Bueno, aquí es donde vemos que hubo una evolución en los tratamientos, porque si antes era nada más irte a hospitalizar, que te dieran ciertos medicamentos, que en cierto punto muchos médicos llegaron a decir que los medicamentos que se utilizaban para tratar el COVID no servían para eso, sino que por el mismo pánico que había, la gente empezaba a medicarse a lo, y perdón que lo diga, a lo estúpido, ¿no? Entonces, el hecho de que llegara una vacuna, pues, fue un gran avance para intentar combatir esta enfermedad que en lo personal llegó para quedarse. No se va a ir nunca, va a estar presente en nuestra vida diaria,
pero en ningún momento se va a retirar. Ahora, las vacunas. Estas empezaron a llegar no hace más de 6 u 8 meses. Y empezaron con la vacunación hacia las personas, me parece que fueron los de la tercera edad. Empezaron bien, pero hubo mucha gente que se negaba a llevar a vacunar a sus familiares. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros en nuestro país existe mucha desinformación acerca de lo que es una vacuna, lo que puede contener la vacuna. Existen muchas famosas cosas llamadas fake news en las que decían que las vacunas iban a traer un chip que para controlarnos o que eso nos iba a hacer débiles ante las ondas de la frecuencia 5G, o inclusive que llegaron a instalar las famosas antenas 5G de las redes, que con la vacuna te hacían daño y que te mataban. Porque hay, que, hay que aceptarlo, nuestro país no es el más informado en el ámbito médico. No sé si ustedes estuvieron al pendiente de las noticias, pero hubo momentos en lo que fue que los médicos no podían ni siquiera tomar el transporte. ¿Por qué? Porque los veían como gente apestada, entre comillas, por así decirlo. ¿Por qué apestada? Porque como los médicos eran la primera línea de defensa contra este virus para nuestro país, los veían como gente que mataba a los pacientes, que nada más los llevaba, que según llegaban al hospital, ¿no? Que no tenían ningún problema y nomás los internaron y el paciente fallecía por COVID. La gente empezaba a decir que los médicos eran los que mataban a los familiares. O sea, empezamos con una muy mala aceptación hacia los tratamientos contra el COVID. Y el problema fue que la gente no se informaba acerca sobre las medidas de precaución que debía haber al momento de detectar una persona o un paciente COVID. Entonces, eh, llegaron las vacunas e igual, una muy mala aceptación al inicio porque la gente creía que con eso nos iban a hacer algo. Claro que con el paso del tiempo, pues vacunaron a adultos mayores, gente luego de 60 años, de 50, de 40. Y fue entonces que, ya que llegó el momento de vacunar a los jóvenes que irían de entre los 18 hasta los 30 años, poniéndolo así, fue que se dieron cuenta que los jóvenes eran los que más aceptaron la vacunación. ¿Y por qué? Porque con esto de la pandemia se afectó mucho el hecho de los estudios. Nos mandaron a nuestras casas, no podíamos ir a nuestras escuelas a tomar nuestras clases como estábamos acostumbrados. Tuvimos que acoplarnos a un sistema de educación en línea, lo cual fue un cambio drástico no solo para los alumnos, que somos los que se supone tenemos un amplio conocimiento en tecnología, sino que también fue un cambio drástico para los maestros, puesto que tuvieron que eh, de su parte aprender que a manejar las clases en línea, que el Zoom, que Google Meet, que Teams, que el Classroom, que Kahoot. eh, Tuvieron que aprender nuevas técnicas de enseñanza. Entonces, al ver que los jóvenes fueron los que más aceptaron la vacuna, pues yo siento que empezó a haber un progreso en el ámbito de que podríamos empezar a erradicar la pandemia. Claro, no mencioné que durante un tiempo en esta pandemia existió esta eh, tontería de que era la infección en rebaño, algo así decían, de que si todos nos infectábamos, iba a haber posibilidad de que solitos nos curáramos y no sé qué tanto. Y la gente empezaba a salir de fiestas porque decían no, que el COVID no existe, porque esa fue otra cosa que hubo en nuestro país, que la gente creía que el COVID era una mentira del gobierno.
Entonces la gente seguía saliendo normal, a pasear, de fiestas, que al antro, que a reuniones. Y no fue hasta que esas personas vieron que sus amigos y familiares empezaban a contagiar, e inclusive perdían a sus familiares y amigos, fue hasta que entraron en razón de la existencia del COVID. Fue entonces que aceptaron vacunarse con estas vacunas que llegaron de distintas empresas. Ahora, llegaron múltiples vacunas. No solo hubo la Pfizer y la Moderna, que son alemana y estadounidense, sino que también llegó la Sputnik, la AstraZeneca, eh, hubo otras más, de las cuales no recuerdo bien los nombres, pero eh, si nos damos cuenta, las vacunas llegaron a nuestro país y a nosotros como tal no nos las vendieron, sino que las empresas que fabricaron las vacunas se las venden a nuestro país para que el presidente como tal o los encargados de distribuirlas lo hagan, porque básicamente es nuestro derecho el recibir las vacunas. Ahora que sí me gustaría irme un poquito más al ámbito internacional, no solo de México, me gustaría irme un poquito más hacia Estados Unidos o Europa. Y es que investigando un poco en una página de noticias llamada El Financiero, pues hacen referencia a que gracias a la efectividad que hubo con la vacuna Pfizer, pues en su momento, cuando ya se habían vacunado a las personas, esta vacuna empezó a valer 15 euros con 50 centavos de euro la dosis. Entonces, pues al principio, digamos que ese era el precio barato en ese momento, pero como vieron que la efectividad fue muy buena, o sea que fue muy buena la vacuna, que empezó a dar resultados positivos, pues el precio se elevó a lo que serían 19 euros con 50 centavos, o sea, hubo un incremento de 4 euros. Y por ejemplo, en las de Moderna, investigué, igual en el financiero lo mencionan, que la dosis aumentó a los $25. Entonces ahí empezamos a ver que las farmacéuticas, al ver que sus productos funcionan, dicen, órales, pues si costaba esto, pues ahora te va a costar más, porque estoy viendo que está dando resultados. Y a mí me conviene ganar más dinero si me da buenos resultados, ¿no? Entonces ahí estamos viendo tanto lo que sería la politización y los precios que hay, porque estas empresas, a pesar de estar, ya que están en otros países, pues se las venden a nuestros gobiernos, y nuestros gobiernos lo que hacen es repartirlas. Y no es por nada, pero hay veces en las que los gobiernos las reparten primero a las personas que creen que van a votar por ellos en tiempos de elecciones, porque si nos damos cuenta, nuestro país estuvo en tiempos de elecciones durante la pandemia, y empezaron con la vacunación en zonas donde si revisábamos ¿cómo se llaman? Las votaciones cuando quedó nuestro presidente actual, pues se repartió primero esas zonas, porque podríamos intuir que dice, pues si me gano a estas personas, puede que vuelvan a votar por mí o que voten por mi partido y así. O sea, ahí estamos viendo que no solo lo hacen por el bien de sus ciudadanos, sino que lo hacen porque ellos saben que puede haber resultados benéficos para ellos. Entonces, eh, vaya, como una pequeña conclusión acerca del tema de las vacunas del COVID, pues siento que al principio tuvieron una muy mala aceptación por el hecho de que pensaban que con ellas nos iban a controlar, pero actualmente eh, pues se han estado inclusive agotando las dosis que tocaban en ciertos delegaciones o estados, por el hecho de que la mayoría de los jóvenes, y sí, los jóvenes, son los que realmente ya quieren estar vacunados con sus única dosis o dos dosis para poder regresar a nuestras actividades normales.
Y bueno, para terminar con los temas relacionados para este examen, eh, con relación a al video de las grandes farmacéuticas y el poder de las corporaciones, pues este documental básicamente nos habla sobre el poder que tienen estas grandes corporaciones farmacéuticas y pues se observa que algunas empresas pues logran obtener dinero público para promover sus medicamentos a un precio más caro. Bueno, asimismo, estos tienen una gran influencia en lo que sería la política sanitaria. En México, pues la COFEPRIS se revalida como Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos. Y es que a pesar de esto, la alta demanda y el aumento del precio de los medicamentos constituyen pues mmm, vaya, uno de los principales problemas eh, que tenemos en nuestro país a nivel nacional y mundial, tocando el tema de la corrupción, porque muchos de los países actualmente han optado por negociar con estas empresas que fabrican los medicamentos similares o genéricos una vez que la patente quede libre, es decir, una vez que para esas empresas se les acabe el tiempo de la patente, muchos países tratan de eh, hacer negocio con dichas empresas para que ahora esos países sean los dueños de la patente y poder ellos vender el medicamento al precio que ellos gusten, ¿no? Y pues a pesar de todo esto, sigue, sigue existiendo y seguirá existiendo una desigualdad, y mientras no exista pues alguna clase de regulador independiente para las empresas farmacéuticas que este actúe bajo pues lo que sería el principio del bien común, pues las grandes empresas farmacéuticas seguirán actuando como se les dé la gana realmente, ¿eh? Entonces, realmente es triste ver que las empresas eh, actúen por el hecho de su propio beneficio a tratar de actuar por el beneficio de aquellos que van a dedicarse a comprar sus productos. Y bueno, para cerrar con broche de oro este video, eh, les quiero hablar sobre un pequeño, bueno, hacerles un resumen acerca de este artículo investigado que se titula La proteína, la proteína Yin Yang 1 mejora la patología de la nefropatía diabética a través de la represión transcripcional del TGF beta 1. Y bueno, este artículo, obtenido de la revista Science Translational Medicine, pues nos habla acerca del descubrimiento de una pequeña molécula, la cual es la eudesmina, la cual suprimía el TGF beta 1 y otros factores probióticos al aumentar la represión del YY1 en células mesangiales renales humanas y atenuaba las lesiones renales diabéticas en modelos de ratón con DN al aumentar la expresión del YY1. Y pues en estos resultados se sugiere que el YY1 es un potente represor transcripcional del TGF beta 1 durante el desarrollo del ADN en ratones diabéticos, y que pequeñas moléculas dirigidas a YY1 pueden llegar a servir como terapias prometedoras para tratar la DN. Y bueno, es que este artículo se oye interesante, a pesar de no haberlo podido leer completo, se me hace interesante porque estamos hablando de que podría existir alguna forma de tratar ciertos problemas, como en este caso sería la nefropatía diabética, y pues tratar de ayudar a esas personas que la sufren.
claro, por medio de la supresión de ciertos factores o genes. Y pues claro, este tratamiento eh, puede que no llegue a ser a un costo bajo, pero realmente en el caso de que sea funcional y que se le dé el visto bueno, pues sería bueno ver el, el cómo lo van a estar eh, comercializando dicho tratamiento para los tratamientos de este tipo. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención y desearles un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta la próxima.